En un rincón tranquilo de Palo Alto, California, se desató una tragedia que cambiaría para siempre las vidas de una madre, una hija y el hombre que se suponía debía unirlas en el amor. Emily Bates, de 25 años, estaba en medio de los preparativos para el momento más emocionante de su vida, su boda con Daniel, un hombre con el que había estado en una relación durante casi 3 años. Pensaba que su futuro estaba asegurado, que la felicidad estaba al alcance de su mano, pero en las sombras se estaba gestando un oscuro secreto, un secreto que desgarraría su mundo, destruiría su familia y conduciría a una conclusión brutal y violenta. Lo que parecía ser una vida tranquila y perfecta era, en realidad, una frágil fachada que ocultaba traición, manipulación y, finalmente, asesinato. La casa de la familia Bates, una modesta vivienda de 2 pisos en un vecindario tranquilo, era un testamento de años de reuniones familiares, fiestas y recuerdos compartidos. Pero en la noche del 12 de diciembre de 2023, esa casa se convertiría en una escena del crimen, un lugar donde la confianza se rompería y una vida sería violentamente arrebatada. La madre de Emily, Linda Bates, de 50 años, tenía un secreto que había logrado mantener oculto de su hija durante meses. Linda había estado involucrada en una aventura, una que finalmente llevaría a un enfrentamiento mortal. Daniel, el prometido en quien Emily confiaba y amaba, no era solo su futuro esposo, también era el amante de su madre. El romance entre Linda y Daniel había comenzado de manera bastante inocente. Ambos habían sufrido pérdidas en sus vidas. Linda, debido a un difícil divorcio que la había dejado emocionalmente marcada, y Daniel, debido a las presiones de una carrera exigente y un pasado problemático. La conexión entre ellos parecía natural al principio, un vínculo compartido por su soledad y la necesidad mutua de afecto. Pero a medida que pasaron los meses, su relación se profundizó de maneras que ninguno de los dos había anticipado, llevando a una situación peligrosa y explosiva. No era solo una aventura, era una traición calculada de la más alta magnitud. Y Emily, la joven que había estado preparándose para casarse con el amor de su vida, no tenía idea de que el mismo hombre con el que estaba a punto de casarse ya la había traicionado de la manera más inimaginable. La escena esa noche en la casa de los Bates fue caótica. Emily, ajena a la tensión entre su prometido y su madre, estaba ansiosa por finalizar los planes de la boda. Pero Linda, ahora profundamente involucrada con Daniel, había comenzado a resentir la vida que su hija estaba a punto de comenzar. Una vida que se suponía debía ser compartida con el hombre del que ella misma se había enamorado. Los celos y la rabia crecieron dentro de Linda, y lo que comenzó como una aventura secreta rápidamente escaló a un deseo peligroso y obsesivo de arrebatarle lo que Emily tenía. La tensión entre madre e hija había ido en aumento durante meses. Linda ya no era solo la madre de Emily, se había convertido en algo más oscuro. Comenzó a manipular la situación, usando su posición como madre de Emily para controlar la narrativa, influenciar a Daniel y, finalmente, alejarlo aún más de la mujer con la que se suponía debía casarse. Daniel, también, se encontraba cada vez más conflictuado. Se sentía dividido entre su lealtad hacia Emily, la mujer a la que había prometido amar para siempre, y la poderosa atracción que sentía por su madre. Linda se había convertido en una fuerza de la que no podía escapar, y a medida que pasaba el tiempo, la aventura entre ellos pasó de ser un escape secreto a una obsesión desenfrenada. La culminación violenta de este retorcido triángulo amoroso ocurrió una fatídica noche, cuando las vidas de todos los involucrados cambiarían para siempre. Emily, en un desesperado intento por entender lo que había estado sucediendo entre su madre y su prometido, los confrontó. Había visto las grietas en la fachada, los sutiles cambios en su comportamiento, la tensión no dicha cada vez que los tres estaban en la misma habitación. Emily sabía que algo no estaba bien, pero nunca habría podido anticipar la profundidad de la traición ni la explosiva violencia que seguiría. La confrontación esa noche debía traer claridad. En cambio, traería tragedia. En un momento de rabia y pánico, Linda, incapaz de soportar la verdad de las acusaciones de su hija, y Daniel, consumido por la culpa de sus acciones, ambos se volvieron contra Emily. Lo que comenzó como una pelea por el amor y la lealtad se convirtió en algo mucho más oscuro. Linda, desesperada por aferrarse a su secreto, a su poder, tomó una decisión fatal. Y Daniel, en un momento de ira ciega, se unió a ella. Lo que se suponía iba a ser una familia celebrando el futuro se transformó en una escena violenta de asesinato y caos. Cuando llegaron las autoridades,
ya era demasiado tarde. Emily Bates yacía muerta en la cocina, la vida que había estado esperando con ansias ahora le había sido arrancada violentamente. La casa que alguna vez estuvo llena de risas y calidez ahora era una escena del crimen, una que revelaría los lados más oscuros de las personas en las que Emily más confiaba. La investigación descubriría las capas retorcidas de manipulación, traición y obsesión que llevaron al asesinato de Emily Bates. Expondría los secretos ocultos de una familia que, en la superficie, era como muchas otras, pero que bajo esa superficie no era nada ordinaria, y cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados, la madre que mató el futuro de su hija, el prometido que traicionó a su futura esposa, y la comunidad que tendría que recoger los pedazos de una tragedia que nunca habrían imaginado. Linda Bates, a los 50 años, es una mujer que siente que ha quedado atrás. Su divorcio de Greg Lewis hace 5 años ha dejado un vacío permanente en su vida, uno que aún no ha logrado llenar. Después de casi 25 años de matrimonio, la separación afectó a Linda más de lo que había anticipado. A pesar de sus esperanzas de independencia y empoderamiento, a menudo se encuentra luchando en las secuelas de la disolución de su familia. Está emocionalmente frágil, y le cuesta adaptarse a una vida fuera de la identidad que construyó como esposa y madre. La soledad de Linda es profunda, y aunque parece fuerte ante el mundo exterior, su estado emocional está en turbulencia. El mundo sigue adelante, y ella se siente olvidada, como si ya no tuviera un lugar en él. Su sentido de valía ha estado enterrado durante años, a la sombra de las demandas de la maternidad, y ahora que Emily está a punto de comenzar su propia vida con un prometido, Linda se encuentra al borde de la irrelevancia. A medida que se acerca a los 50, se siente cada vez más invisible, desconectada del mundo que la rodea, luchando con la idea de que ya no encaja en ninguna narrativa que alguna vez imaginó para sí misma. Su relación con su hija, Emily, es compleja. Linda ama a Emily con todo su corazón, está orgullosa de sus logros y de la mujer en la que Emily se está convirtiendo, pero bajo la superficie, también hay una envidia reprimida. Emily es joven, hermosa y llena de la esperanza de la juventud, a punto de embarcarse en un nuevo capítulo de su vida. Linda no puede evitar sentir resentimiento por la capacidad de Emily para avanzar, un resentimiento que se arraiga a medida que observa a su hija acercándose al hombre con el que Linda misma se ha enredado profundamente, Daniel. La creciente independencia de Emily es un recordatorio doloroso de las propias carencias personales y vacíos emocionales de Linda. Linda se está volviendo cada vez más desesperada por validación y comienza a ver en Emily la versión joven y fresca de sí misma, lo que la hace desear la atención y el afecto que alguna vez tuvo. En los espacios tranquilos de su vida, Linda comienza a hacer concesiones, dando pequeños pasos para llenar el vacío dejado por su fallido matrimonio. Pero las consecuencias de estas decisiones serían mucho más oscuras de lo que ella habría podido anticipar. Emily Bates, a los 25 años, es una joven brillante, confiada e idealista, que se encuentra al borde del resto de su vida. Con una boda con Daniel Roberts en el horizonte, está llena de la esperanza que solo una persona joven a punto de casarse puede tener. Emily ve su relación con Daniel como el pináculo del éxito romántico. Él es encantador, guapo y aparentemente perfecto para ella, un hombre que la hace sentir amada y segura. No tiene razones para dudar de él, ni podría haber anticipado la impactante traición que se estaba desarrollando justo bajo su nariz. Emily proviene de una familia que, en la superficie, parece amorosa y solidaria. Ha crecido con un vínculo fuerte con su madre, Linda, y aunque su relación ha tenido momentos de tensión, siempre han estado cerca. Emily, como la mayoría de los jóvenes adultos, está en el proceso de transitar de la dependencia a la independencia, aprendiendo a navegar las relaciones adultas, las finanzas y las complejidades de su propia vida emocional. Mientras se prepara para su boda, estos dolores de crecimiento comienzan a crear una distancia entre ella y su madre. Empieza a ver los defectos de su madre, aunque aún no comprende la magnitud de los secretos que Linda está ocultando. El idealismo de Emily sobre el amor se ve matizado por su creciente conciencia de los desafíos que las relaciones traen. Aunque siempre ha visto el amor como un ideal perfecto de cuento de hadas, ahora comienza a reconocer que las relaciones requieren trabajo duro, compromiso y, lo más preocupante, vulnerabilidad. Su conciencia de la intimidad emocional está creciendo, pero desconoce cuán frágil es realmente la base de su compromiso con Daniel. Para Emily, la boda que se avecina se supone que es la culminación de todo lo que ha soñado,
un comienzo perfecto para el resto de su vida. Pero a medida que la tensión en su familia escala, su ingenuidad sobre las personas más cercanas a ella comienza a desmoronarse. Pronto se dará cuenta de que el hombre con el que estaba a punto de casarse no es la persona que pensaba que era, y que las acciones de su madre serán la revelación más devastadora de todas. Daniel Roberts, a los 26 años, se presenta como el prometido ideal. Es exteriormente encantador, atractivo y ambicioso. Para cualquiera que lo conozca, Daniel parece ser el epítome de un joven en ascenso, confiado, exitoso y elocuente. Pero detrás de la fachada se encuentra un hombre profundamente perturbado, cuya simpatía oculta una faceta más oscura y manipuladora. Su pasado lo ha moldeado en alguien capaz de manipulación emocional, un hombre que usa su buen aspecto y su inteligencia emocional para controlar y dominar a las personas a su alrededor. La infancia problemática de Daniel juega un papel significativo en la formación de su enfoque hacia las relaciones. Criado en un hogar abusivo, aprendió desde temprano cómo manipular a los que lo rodeaban para sobrevivir emocionalmente. Su relación con Emily, al principio aparentemente genuina, es de hecho un paso calculado en su necesidad de control. Mientras Emily es idealista sobre el amor, Daniel lo ve como una dinámica de poder, una oportunidad para controlar a alguien que él cree más débil y vulnerable que él. Aunque le propone matrimonio a Emily con la apariencia de un amor verdadero, sus intenciones siempre han sido mucho menos inocentes. Al principio, el romance de Daniel con Linda puede parecer una simple traición a la confianza de Emily, pero es mucho más que eso. Es una manifestación de la necesidad de Daniel de afirmar el control, no solo sobre su prometida, sino también sobre su madre. Lo que comienza como una atracción física entre él y Linda rápidamente se transforma en algo más peligroso, una lucha emocional por el poder que toca sentimientos no resueltos de resentimiento, ira y necesidad de su infancia. Daniel no solo está atraído por Linda, está impulsado por una necesidad retorcida de dominación, de tomarle algo a Emily que no solo le pertenece a ella, sino algo que alguna vez fue de su madre. El romance con Linda no es algo en lo que Daniel entró a la ligera. Lo había planeado durante meses, calculando el momento adecuado, los momentos apropiados para manipular a ambas mujeres hacia su control. Su desapego emocional y capacidad para usar a las personas para su propio beneficio lo convierten en una figura peligrosa en la vida de Linda y Emily. Para Daniel, la relación con Linda representa no solo un romance, representa la culminación de su necesidad de control y venganza, no solo sobre su pasado, sino sobre cualquiera que se atreva a amar. A medida que el romance crece, el control de Daniel sobre ambas mujeres se profundiza. Comienza a manipular a Linda de la misma manera que lo hace con Emily, usando palancas emocionales y culpabilidad para controlarlas a ambas. Pero lo que ni Linda ni Emily se dan cuenta es que Daniel es mucho más peligroso de lo que cualquiera de las dos podría imaginar. Su red de mentiras y manipulaciones eventualmente se desbordará, llevándolas a un final trágico. Y para cuando Emily descubra la verdad, ya será demasiado tarde. Linda siempre se había enorgullecido de ser una buena madre. Después de su divorcio de Greg, se dedicó por completo a criar a Emily, decidida a ofrecerle la mejor vida posible a su única hija. Como resultado, la vida personal de Linda se estancó. Los años pasados como esposa y madre habían enterrado sus propios deseos y ambiciones. Cuando Emily se comprometió con Daniel Roberts, Linda sintió que era una sombra de la mujer que alguna vez fue, desconectada, invisible y emocionalmente desnutrida. La fiesta de compromiso debía ser una ocasión feliz. Emily, radiante de emoción, estaba rodeada de amigos y familiares, celebrando la unión de dos personas enamoradas. Pero Linda, parada en una esquina, sosteniendo una copa de vino, se sentía como una extraña en su propia casa. Los años no habían sido amables con ella. Aunque la felicidad de su hija debería haber sido el centro de su alegría, Linda sintió una profunda punzada de soledad al ver a la generación más joven abrazar con entusiasmo sus futuros. Mientras permanecía a un lado, los ojos de Linda vagaron. Vio a Emily reírse con Daniel, su futuro desplegándose frente a ella, y de repente sintió un dolor desconocido en lo más profundo de su pecho. Era una sensación de pérdida, no solo de su matrimonio, sino de la persona que solía ser. Fue entonces cuando Daniel Roberts la notó. Daniel, a los 26 años, tenía la capacidad natural de llamar la atención donde quiera que fuera. Era alto, de cabello oscuro, con una actitud pulida sin esfuerzo, y siempre había sido el alma de la fiesta. Para Linda, parecía casi perfecto, joven,
guapo y encantador de una manera que solo alguien con una profunda comprensión de las dinámicas sociales podía ser. Daniel, por otro lado, había estado observando a Linda desde el momento en que entró en la habitación. Nunca antes habían hablado, pero había algo en la tristeza silenciosa de Linda que lo intrigaba. Con los años, había aprendido a reconocer la vulnerabilidad en las personas. Y Linda, parada sola, tomando una copa y mirando al vacío, era un ejemplo claro de ello. Era una mujer que claramente había perdido su sentido de sí misma, pero aún poseía una elegancia silenciosa que Daniel encontraba irresistible. Emily tiene suerte de tener una madre como tú, dijo Daniel, con una voz cálida y acogedora mientras se acercaba a Linda. Debes estar tan orgullosa. El cumplido salió de la nada, pero Linda se sorprendió por él. Ya había escuchado cosas similares antes, pero había algo en el tono de Daniel que lo hacía sonar más genuino, más personal. Ella logró una sonrisa suave, los años de represión emocional levantándose ligeramente en su presencia. Oh, gracias, respondió Linda, sorprendida por la sinceridad en su voz. Intentó sonar indiferente, pero la verdad es que la atención de Daniel le parecía un soplo de aire fresco. Ya no estaba acostumbrada a ser vista de esta manera, especialmente por alguien mucho más joven. Durante los siguientes momentos, su conversación fluyó fácilmente. Daniel habló sobre lo feliz que estaba de casarse con Emily, y Linda se encontró escuchando con atención, atraída por su entusiasmo. Había algo magnético en él, su encanto, su confianza, su capacidad para hacer que todos a su alrededor se sintieran importantes. Pero no solo fue su apariencia externa lo que cautivó a Linda, fue la manera en que escuchaba. Le preguntaba sobre su vida, su pasado y sus luchas. No desestimaba sus palabras con charlas superficiales o asentimientos educados. Genuinamente parecía importar. Linda estaba acostumbrada a ser ignorada. Su matrimonio con Greg la había hecho sentir como una ocurrencia tardía durante años. Pero aquí, en la presencia de Daniel, sentía algo completamente nuevo, valorada, apreciada, incluso admirada. A medida que continuaba la conversación, Linda empezó a sentir un cambio dentro de sí misma. La pesada soledad que había definido su existencia durante tanto tiempo comenzó a levantarse, reemplazada por un destello de algo que no había experimentado en años, deseo. Pero era sutil, tan sutil, de hecho, que Linda no reconoció lo que estaba sucediendo en ese momento. Simplemente disfrutaba de la atención, la validación, la sensación de que alguien todavía la encontraba interesante. A medida que avanzaba la noche, Daniel continuaba prestándole especial atención, una palabra amable aquí, una risa allá, todo dirigido a hacer que Linda se sintiera cómoda, importante, como si ella fuera la única persona en la habitación que importara. Al final de la noche, Linda se encontró pensando en él de una manera que no esperaba. Durante las siguientes semanas, los encuentros de Linda y Daniel se volvieron más frecuentes. Al principio, eran solo interacciones inocentes, pequeñas conversaciones en reuniones familiares y cenas. Emily estaba ocupada con los planes de la boda, y Linda, aunque algo distante de la emoción, aún disfrutaba estar cerca de su hija y su futuro yerno. Pero había algo en Daniel que comenzó a quedarse en su mente. Linda se encontraba esperando con ansias estas conversaciones. Comenzaron a ocurrir más a menudo, y con cada encuentro, las barreras de Linda lentamente se desmoronaron. Daniel era un experto en leer a las personas, especialmente a aquellas que, como Linda, eran emocionalmente vulnerables. Sabía exactamente qué decir, cómo posicionarse para ser visto como un confidente, una persona en quien Linda podía confiar. Cuanto más hablaban, más Daniel lograba manipular las emociones de Linda. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti, dijo Daniel durante una de sus charlas privadas, ver a tu hija seguir adelante con su vida. Has dado todo por ella, y ahora te quedas con nada más que una casa vacía. Linda tuvo que luchar para reprimir las lágrimas que amenazaban con salir. Había pasado años reprimiendo su dolor, enterrándolo tan profundamente que casi había olvidado que estaba allí. Pero Daniel parecía saber exactamente qué botones presionar, y cada conversación con él sentía como si estuviera despojando lentamente las capas de la armadura emocional que ella había construido a lo largo de los años. Yo nunca quise estar sola, admitió Linda, con la voz apenas por encima de un susurro, pero ya no sé cómo llenar el vacío. No sé quién soy sin ser madre. La respuesta de Daniel fue suave pero calculada. Creo que eres increíble, Linda. Veo mucha fortaleza en ti. Has hecho todo por Emily, pero ¿y tú? Mereces a alguien que te vea por quien eres. La validación que él le ofreció, la sensación de ser vista y comprendida,
hizo que Linda sintiera algo profundo en su interior. La atracción que había descartado como algo inofensivo estaba creciendo en algo más, algo que no podía controlar. Daniel no solo le estaba dando atención, le estaba dando la sensación de ser deseada nuevamente, y eso era embriagador. A medida que pasaba más tiempo con él, la dependencia emocional de Linda hacia Daniel se profundizó. Comenzó a racionalizar sus sentimientos crecientes, convenciéndose de que no había nada de malo. Después de todo, Daniel era el prometido de Emily, él era parte de la familia. Era natural que se unieran, ¿verdad? Sin embargo, había una atracción innegable que Linda no podía resistir. Comenzó a justificar sus momentos privados, diciéndose a sí misma que no había nada malo. Se decía a sí misma que no estaba lastimando a nadie. Pero, en el fondo, Linda sabía que estaba cruzando una línea. Y Daniel, sabiendo exactamente cómo explotar la vulnerabilidad de Linda, la empujaba más allá. Alimentó su inseguridad, hizo que creyera que él era el único que realmente la entendía, el único que podía hacerla sentir viva nuevamente. No pasó mucho tiempo antes de que Linda comenzara a buscar su compañía más a menudo. Comenzó a anhelar su atención, el tipo de validación que él podía ofrecerle, la intimidad emocional que había estado extrañando durante tanto tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que la atracción física que Linda había sentido al principio comenzara a crecer. Al principio, lo había descartado como nada más que un momento fugaz de atención, pero pronto, las líneas entre la conexión emocional y el deseo físico comenzaron a desdibujarse. Daniel había sido paciente, cuidadoso en su enfoque, nunca apresurando las cosas. Sabía que para ganarse completamente la confianza de Linda, tenía que avanzar lentamente, haciendo que cada paso pareciera natural. Una noche, después de una cena tranquila en la que los dos se encontraron a solas en la sala, Daniel se acercó más que nunca. El aire entre ellos parecía cargado, denso con una tensión no expresada. El corazón de Linda comenzó a acelerarse. Podía sentir cómo su respiración se agitaba mientras Daniel alcanzaba su brazo y lo tocaba ligeramente, sus dedos rozando su piel. Nunca he conocido a alguien como tú, dijo Daniel, con una voz baja e íntima. Eres fuerte, pero también eres tan hermosa. No sabes cuánto significas para mí, ¿verdad? El pulso de Linda se disparó. Sintió un cosquilleo en el estómago, un calor que se extendió por su pecho. Por primera vez en años, alguien la miraba como si fuera deseable. Y ese fue el momento en que Linda se perdió. El beso fue suave al principio, vacilante, tentativo, como si estuvieran probando las aguas. Pero a medida que se profundizaba, los pensamientos racionales de Linda comenzaron a desvanecerse. Estaba abrumada por las emociones que Daniel había despertado en ella. Los años de soledad, los años de sentirse invisible, parecían evaporarse en ese único momento. Se sintió deseada, se sintió vista. La mano de Daniel se deslizó hacia su espalda, acercándola más, sus labios nunca dejaron los de ella. Linda respondió instintivamente, atrapada en el vértigo de emociones que había estado ansiosa por sentir. A medida que la aventura avanzaba, la manipulación de Daniel hacia Linda se volvía más sofisticada. Sabía cómo alimentar sus inseguridades y deseos, empujándola aún más hacia una dependencia emocional hacia él. Cada encuentro se volvía más íntimo, más intenso, y Linda se encontraba deseando su presencia. Comenzó a sentir como si no pudiera vivir sin él, a pesar de que la culpa la devoraba constantemente. Daniel jugaba hábilmente con sus debilidades. Cuando Linda expresaba dudas o vacilación, él la tranquilizaba, asegurándole que su conexión era especial, que era algo profundo y significativo. La hacía sentir como si su aventura fuera lo único que la mantenía viva, lo único que la hacía sentir importante. Y Linda, desesperada por amor y afecto, comenzó a creer. Justificó sus acciones diciéndose a sí misma que no había nada de malo. Después de todo, Emily nunca sospecharía nada, confiaba en Daniel, lo amaba. Linda también se había convencido de que no estaba haciendo nada incorrecto. Se decía que solo era una fase pasajera, algo que eventualmente desaparecería. Pero en el fondo, Linda sabía que estaba atrapada. Y sin embargo, con cada día que pasaba, el control de Daniel sobre ella se hacía más fuerte. La tenía exactamente donde quería, emocionalmente dependiente y completamente bajo su control. Emily comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de su madre. Linda parecía más distraída últimamente, sus estados de ánimo fluctuaban más de lo habitual. A veces parecía distante, perdida en sus pensamientos,
mientras que otras veces se mostraba inquietantemente alegre. Emily lo atribuyó al estrés de la planificación de la boda y la tensión de su reciente separación de Greg. Pero lo que no veía era el papel de Daniel en esos cambios. Emily no tenía ninguna razón para sospechar que algo estaba mal entre su madre y su prometido. Confiaba completamente en ambos, sin saber que una telaraña de mentiras y manipulación la estaba envolviendo lentamente. Veía los silencios ocasionales de su madre como nada más que los efectos persistentes de un divorcio difícil. Y Daniel, siempre el prometido encantador, era capaz de mantener la fachada del hombre perfecto, amoroso, atento y dedicado a Emily. La traición de Linda estaba oculta a plena vista. Durante semanas, Emily había estado notando pequeños cambios en el comportamiento de su madre. Al principio, eran cosas pequeñas, insignificantes, momentos de silencio que parecían durar un poco demasiado, el breve destello de incomodidad cuando entraba en una habitación y veía a Daniel y Linda hablando en privado. No había nada alarmante de manera evidente, pero algo no encajaba para Emily. Linda siempre había sido abierta con ella, su vínculo madre-hija forjado a lo largo de años de confianza y comprensión. Pero últimamente, Linda parecía más retraída, emocionalmente distante de una manera que Emily nunca había visto antes. La fuente constante de consejos y afecto que Linda siempre había ofrecido se estaba desvaneciendo, reemplazada por una frialdad extraña. Linda había dejado de contarle a Emily sobre sus días, sobre las pequeñas cosas que solían ser una parte rutinaria de sus conversaciones. Donde Emily solía confiarle a su madre sobre los planes de la boda, ahora recibía respuestas vagas o, en el mejor de los casos, una sonrisa distraída. Y luego estaban las llamadas telefónicas. Emily no era de husmear, pero la naturaleza extraña y secreta de las conversaciones telefónicas de Linda planteaba preguntas. Cuando entraba en la habitación, Linda abruptamente terminaba una llamada o guardaba rápidamente su teléfono fuera de la vista. No había razón para que Emily se sintiera sospechosa. Después de todo, su madre solo estaba tratando de reencontrarse después del divorcio. Pero una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de ella. ¿Estaba su madre evitándola? ¿Estaba Linda cansada de ella? ¿O estaba pasando algo más siniestro? Emily intentó ignorar esos pensamientos persistentes. Estrés por la boda, razonó. La planificación de la boda siempre había sido un torbellino de emociones para ella, y había estado tan ocupada con los detalles, los vestidos, el lugar, la lista de invitados, que no había pasado mucho tiempo de calidad con su madre. Tal vez Linda simplemente estaba abrumada por la transición que se avecinaba en sus vidas. Pero en el fondo, Emily sabía que algo no estaba bien. Había vivido con Linda el tiempo suficiente para reconocer cuando algo no marchaba. Su madre, normalmente abierta y emocionalmente disponible, se estaba convirtiendo en una extraña en su propio hogar. Y a medida que pasaban los días, esa sensación de incomodidad solo se profundizaba. Sus sospechas llegaron a su punto culminante una noche cuando Emily decidió regresar temprano de una despedida de soltera. La noche había estado llena de risas, regalos y buenos deseos, pero mientras conducía a casa, no podía deshacerse de la extraña sensación de incomodidad que había ido creciendo dentro de ella. No había hablado mucho con su madre durante el evento, y estaba ansiosa por revisar cómo estaba Linda, esperando ponerse al día con algunos de esos momentos tranquilos que solían compartir antes de que su compromiso se apoderara de su vida. Al llegar al camino de entrada, Emily notó que las luces de la sala estaban tenues. Su madre solía ser una criatura de hábitos. Si Linda no estaba en la cama, estaría viendo sus programas de televisión favoritos o leyendo, cosas que Emily podía escuchar desde el pasillo. Pero esa noche, había un silencio inquietante. La puerta estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente para que Emily pudiera deslizarse dentro sin hacer ruido. Fue entonces cuando lo escuchó. El sonido amortiguado de voces proveniendo de la sala. Se congeló. No era el tipo de conversación que esperaba escuchar entre su madre y Daniel. Las palabras eran indescifrables al principio, pero el tono de sus voces, bajo, íntimo, casi conspirativo, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Emily. Empujó la puerta lentamente, con el corazón golpeando en su pecho. Lo que vio a continuación hizo añicos su mundo. Allí, en el sofá, estaba Daniel. Sus manos estaban sobre los hombros de Linda, sus labios cerca de su oído, sus cuerpos posicionados de una manera que hacía imposible para Emily ignorar la inconfundible intimidad del momento. La espalda de su madre estaba ligeramente girada, pero la forma en que los dedos de Daniel recorrían su piel, la forma en que Linda se inclinaba hacia su toque,
no dejaba lugar a dudas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La mente de Emily gritaba que mirara hacia otro lado, que negara la realidad que se desplegaba ante sus ojos. Pero no pudo. El shock y el horror la invadieron como un golpe físico. Esto no era solo un toque casual, un gesto amistoso, era algo más profundo, algo más. Su madre y su prometido, estaban involucrados en un romance secreto. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, paralizada por el dolor y la traición. Su respiración se volvía superficial, sus manos temblaban. Cada parte de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera de esta pesadilla, pero estaba clavada en el lugar, con los ojos fijos en la escena frente a ella. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y rápidas, nublando su visión. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Finalmente, sus piernas cedieron, y retrocedió, su pie haciendo un fuerte golpe contra el suelo. El sonido resonó en la habitación, rompiendo el silencio y sacando a Linda y Daniel de su trance. Se giraron hacia ella al unísono, sus rostros pálidos de shock. Emily. La voz de Linda apenas fue un susurro, su rostro una mezcla de culpa y vergüenza. Pero Emily no lo escuchó. No escuchó nada excepto el ensordecedor rugido en sus oídos, la traición que la golpeó como una ola gigante. Su madre, su propia madre, había cruzado la línea más imperdonable imaginable. El dolor retorció sus entrañas en un nudo. ¿Cómo pudiste? La voz de Emily se quebró mientras las palabras salían disparadas. Ahora estaba temblando, su cuerpo vibrando por el peso de la revelación. La ira que había estado hirviendo dentro de ella estalló de repente en un torrente de emoción. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nosotras? Linda se levantó, las manos extendidas en un intento inútil de calmar a su hija. Emily, por favor, no es lo que piensas. Déjame explicarlo. Explicar. Emily casi ahogó la palabra. ¿Cómo puedes explicarlo? Eres mi madre. Y él es mi prometido. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cómo pudiste traicionarme así? Linda abrió la boca para hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Podía ver la devastación en los ojos de Emily, el dolor crudo que ella misma había causado, pero no había forma de remediarlo, no había forma de deshacer lo que ya se había hecho. Daniel, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso al frente. Su rostro estaba imperturbable, aunque sus ojos traicionaban un destello de culpa. Parecía percatarse de la gravedad de la situación, pero en lugar de retroceder o ofrecer algún tipo de disculpa, tomó otro rumbo, uno que avivaría aún más el conflicto. Emily, no quise que esto sucediera, dijo Daniel, su voz calmada y medida, casi ensayada. Nunca quise hacerte daño, pero tienes que entender, tu madre y yo, tenemos una conexión. Hemos pasado por mucho juntos. Traté de hacer que las cosas funcionaran contigo, pero nos estábamos distanciando. Emily lo miró fijamente, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La audacia de sus palabras, su intento de volcar la culpa sobre ella, la hizo hervir de rabia. Ahora es mi culpa, escupió, su voz temblando de furia. Me has estado engañando con mi madre, y de alguna manera soy yo la culpable. El rostro de Linda se sonrojó de vergüenza, pero Daniel, siempre el manipulador, dio otro paso al frente, colocándose entre ellos. No, Emily, no es tu culpa, dijo, girando su mirada hacia Linda, como si le indicara que se mantuviera tranquila. Pero tienes que entender, tu madre solo está tratando de sentirse viva otra vez. Ha pasado por mucho, y yo quería ayudarla. Hemos tenido problemas durante meses. Estabas tan ocupada planeando tu boda, tan atrapada en tu propio mundo, que no notaste lo distantes que nos habíamos vuelto. La cabeza de Emily dio vueltas. La audacia de él, la forma en que torcía la situación para hacerla sentir responsable, era insoportable. Se giró hacia su madre, buscando en su rostro alguna señal de remordimiento, pero lo que vio solo profundizó el dolor. Linda estaba allí, luciendo perdida, como si estuviera atrapada entre la culpa y la justificación. No quise que esto sucediera, Emily, dijo Linda, su voz suplicante, pero no había emoción en su tono, ni un atisbo de responsabilidad. Estaba sola. Yo necesitaba a alguien. No quería hacerte daño, pero ya era tarde para excusas. El corazón de Emily ya estaba hecho trizas, su confianza rota más allá de toda reparación. La mujer que había sido su mayor fuente de amor y apoyo se había convertido en una extraña. El hombre que se suponía debía ser su compañero, su protector, había resultado ser quien había destrozado todo. No puedo hacer esto, susurró Emily, su voz temblando de dolor y rabia. No puedo mirar a ninguno de los dos. Me habéis traicionado. Ambos, lo habéis arruinado todo. Con eso,
Emily se dio la vuelta y salió de la habitación, su corazón pesado con el peso de la traición. No sabía a dónde iba, ni cómo iba a sanar de esto. Lo único que sabía era que nada volvería a ser lo mismo. Los días que siguieron estuvieron llenos de silencio. Linda intentó comunicarse, disculparse, pero Emily no respondió a sus llamadas. Los pocos mensajes que Linda envió fueron recibidos con nada más que fría indiferencia. Finalmente, Emily aceptó reunirse con su madre en un café tranquilo, aunque estaba lejos de estar lista para perdonar. La tensión en el aire era palpable cuando Linda se sentó frente a su hija, sus manos retorcidas nerviosamente en su regazo. No sé qué decir, Emily, comenzó Linda, su voz vacilante. Sé que, los días después de que Emily descubriera el affair entre su madre y Daniel fueron como una espiral oscura para Linda. El peso de sus acciones la presionaba de formas que nunca imaginó. Había visto la traición de Emily, sus ojos llenos de lágrimas, su incredulidad, y eso la había atravesado como un cuchillo, pero fue ella, Linda, quien puso todo esto en marcha. Las paredes familiares y confortantes de su casa ahora se sentían asfixiantes, como si se estuvieran cerrando sobre ella. Cada habitación parecía resonar con los ecos de su culpa y el daño irreversible que había causado. A los 50, Linda ya luchaba contra una creciente sensación de invisibilidad en el mundo. El divorcio la había dejado sintiéndose envejecida, poco importante y emocionalmente a la deriva. Su matrimonio se había derrumbado hacía 5 años, y con él, también lo hizo su sentido de estabilidad. La soledad era algo a lo que se había acostumbrado, pero ahora, con Emily y Daniel en su vida, había habido una breve chispa de esperanza. Por un corto tiempo, Linda había vuelto a sentirse vista, deseada y necesaria, primero por Daniel, y luego por la intoxicante conexión que se desarrolló entre ellos. Pero ese consuelo fugaz ahora se deslizaba lejos de ella. No solo la revelación de Emily la atormentaba, era la realidad de lo que le estaba sucediendo. Mientras se sentaba sola en la mesa de la cocina, el peso de la situación se asentaba más profundamente en sus huesos. Había perdido todo. Había perdido la confianza de su hija. Había perdido el futuro que pensó tener con Daniel. Y ahora temía que el aislamiento que tanto había temido consumiría su vida por completo. Linda intentó comunicarse con Daniel, pero él era diferente ahora. Su actitud antes encantadora y tranquilizadora se había endurecido en algo más oscuro. Ya no actuaba como el hombre que la hacía sentirse especial. En cambio, era amenazante, frío y manipulador. Cada intento de Linda de cortar la conexión con él era recibido con resistencia. Daniel no estaba dispuesto a dejarla y dejó claro que si ella lo dejaba, destruiría todo lo que le quedaba, todo lo que ella valoraba. Sus palabras la devoraban, repitiéndose en su cabeza como un cruel mantra. Ella había creído, ingenuamente, que podría alejarse de él, pero ahora, mientras se sentaba en su casa, el dolor de perder tanto a Emily como a Daniel la abrumaba. Estaba aterrada de estar sola otra vez. El pensamiento de enfrentar la vida sin ninguno de los dos se sentía insoportable. Su estado emocional se volvió más inestable con cada día que pasaba. Por la noche, Linda se acostaba en la cama mirando el techo, luchando contra la culpa, el miedo y la soledad que la envolvían. Estaba desesperada por sentir cualquier cosa que no fuera el vacío hueco que se había asentado en su pecho. Hubo momentos en los que sintió que estaba perdiendo el control de la realidad, como si el tejido mismo de su vida se estuviera desmoronando ante sus ojos. Cada conversación con Emily terminaba en dolor, ira o silencio. Cada interacción con Daniel se sentía como una batalla por el control, y con cada pelea, el costo emocional se volvía más pesado. Los intentos de Linda por justificar su affair fueron inútiles. Trató de decirse a sí misma que solo buscaba amor y afecto, algo que no había sentido en años. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que había traicionado a su propia carne y sangre. Había destruido la relación con su hija, el único vínculo que le quedaba, todo por un romance fugaz con un hombre que no tenía ningún afecto real por ella. Su mundo se había convertido en un torbellino de confusión, culpa y autodesprecio. No podía escapar de la gravedad emocional de sus acciones. Su relación con Daniel era tóxica, pero no podía liberarse de él. Él había creado una telaraña de manipulación emocional, y ella se había enredado en ella. Una noche, Linda recibió una llamada de Emily. Habían pasado días desde que hablaron. Emily había rechazado incluso reconocer a su madre después de que se revelara el affair. Linda sabía que la ira de Emily era justificada, pero eso no hacía que fuera más fácil de soportar. Cuando levantó el teléfono, la voz de Emily estaba fría, desprovista de cualquier calor. «Mamá,
quiero que te alejes de Daniel. No puedo verte ahora. No sé si alguna vez lo haré. Las palabras dolieron como una bofetada en la cara, y Linda se estremeció. Por un breve momento, quiso rogarle a Emily, suplicarle que entendiera, pero no había nada que decir. Emily tenía razón al estar enojada. Linda lo había arruinado todo. Lo siento, Emily. No quise que esto sucediera. La voz de Linda temblaba, pero no hubo respuesta. Emily ya había colgado. Ese fue el momento en que el estado mental de Linda comenzó a quebrarse. Había perdido a su hija por completo, y temía que nunca pudiera recuperarla. No solo el afer había destruido su vínculo, eran las mentiras, el secretismo y la manipulación en los que ella misma se había dejado envolver. Linda ya no podía negar la verdad, había elegido a Daniel sobre Emily, y ahora estaba pagando el precio. El peso de la conversación permaneció en la mente de Linda mucho después de que la llamada telefónica terminó. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía para ella que no tenía otra opción. Si iba a arreglar esto, si había alguna esperanza de salvarse a sí misma, era ahora o nunca. Tenía que resolver las cosas con Emily. Tenía que convencer a su hija de que entendiera, de que la perdonara. Pero eso requeriría una confrontación final. Linda sabía que no sería fácil. La tensión emocional que se había acumulado entre ellas había alcanzado su punto de ebullición. Emily ya no era la dulce y confiada hija que solía ser. Era una mujer herida por las acciones de su madre, y Linda podía percibir la finalización en la voz de su hija. Pero Linda se había convencido de que aún podía arreglar las cosas. No le importaba lo que fuera necesario. Hablaría con Emily, rogaría su perdón. Y si Emily se negaba a escuchar, si Emily exigía que dejara a Daniel para siempre, Linda estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que su hija entendiera. La noche de la confrontación, los nervios de Linda estaban a punto de estallar. Toda la noche se sintió como una olla a presión lista para explotar. La casa estaba en silencio mientras Linda caminaba de un lado a otro en la sala de estar, con los pensamientos corriendo a toda velocidad. Todos los posibles desenlaces pasaron por su cabeza, y ninguno parecía bueno. No tenía idea de lo que Emily diría, pero Linda se había convencido de que tenía que llevarlo a cabo. Cuando Emily finalmente llegó a la casa, Linda pudo ver la ira y el dolor en los ojos de su hija. Ya no había ningún tipo de pretensión entre ellas. El vínculo que alguna vez compartieron estaba fracturado más allá de cualquier reparación. Emily se quedó en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Mam, no quiero escuchar tus excusas. Me has roto el corazón. Has arruinado todo». El corazón de Linda se hundió. Quería acercarse a ella, explicarse, hacerla entender. Pero las palabras de Emily la atravesaron, y todo lo que Linda podía sentir era una ola creciente de frustración y pánico. «No entiendes», suplicó Linda, con la voz quebrada. «No quería hacerte daño. Estaba sola, estaba perdida, no sabía lo que hacía». Emily negó con la cabeza, las lágrimas asomando a sus ojos. «No lo entiendes, ¿verdad? Has destruido todo. Ni siquiera puedo mirarte ahora». Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Linda sintió que su existencia entera se desmoronaba ante ella. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. El dolor, la culpa, la desesperación, todo se volvió demasiado insoportable. Antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, Linda se encontró desbordada. La ira que había estado acumulándose durante semanas, meses, estalló violentamente. Agarró el objeto más cercano, un viejo jarrón del manto, y lo lanzó contra la habitación, golpeando a Emily en el pecho. Pero no fue suficiente. La ira de Linda había cobrado vida propia, y ya no estaba bajo su control. En un frenesí, Linda se lanzó hacia Emily, sus manos buscando algo con lo que sujetarse. Emily gritó, pero Linda no la oyó. El mundo a su alrededor se convirtió en un borrón de rabia y confusión. Estaba más allá de la razón, más allá de la persona que había sido solo horas antes. Era una mujer consumida por sus propias emociones destructivas. La lucha violenta escaló rápidamente. Emily luchó, pero no podía igualar la furia emocional desbordante de Linda. Las manos de Linda ya estaban alrededor del cuello de su hija antes de darse cuenta. La habitación se llenó con el sonido de respiraciones agónicas y gritos ahogados. El corazón de Linda latía con fuerza en su pecho, pero la ira no disminuía. Apretó más, sintiendo como la vida se desvanecía de Emily, y aún así, no podía detenerse. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. Y luego, en un último y aplastante momento,
Emily se desplomó. Su cuerpo se quedó inmóvil bajo las manos de Linda. La realización de lo que había hecho golpeó a Linda como una ola, arrasando sobre ella en un torrente de horror e incredulidad. Retrocedió tambaleante, con la respiración agitada, las manos temblando. El cuerpo sin vida de su hija yacía en el suelo frente a ella, y Linda estaba paralizada por la magnitud de sus acciones. La habitación, que antes había sido un lugar de amor y consuelo, ahora era una escena de violencia y muerte. Y Linda, también perdida. La mañana después de los horribles eventos ocurridos en la casa de Linda, la escena permaneció escalofriantemente quieta. El aire, pesado con las consecuencias trágicas, estaba impregnado del olor persistente de desesperación y finalización. El cuerpo sin vida de Emily yacía en el centro de la sala de estar, un espantoso testimonio de la violencia impensable que había tenido lugar entre esas paredes. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de las tablas del suelo. Linda, aún en un estado de shock, no se encontraba en ningún lugar. Había huido de la escena, desordenada, con la mente rota por la culpa y la confusión. No sabía a dónde se dirigía ni qué haría a continuación. Todo lo que podía sentir era el peso aplastante de sus acciones. No fue hasta horas más tarde que la primera persona llegó a la casa, Carol, la mejor amiga de Emily. Carol había estado intentando contactar con Emily toda la mañana, sin haber sabido nada de ella desde la noche anterior. La tensión que se había ido acumulando durante días había comenzado a pasar factura en su amistad, y Carol había intentado comunicarse con ella repetidamente, solo para encontrarse con el silencio. La preocupación comenzó a instalarse en su pecho. Emily siempre era buena para responder, especialmente en tiempos de crisis. Pero esa mañana, no hubo respuesta, ni consuelo. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras se dirigía a la casa, acelerando el paso con cada movimiento. Cuando Carol llegó, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Llamó a Emily, pero no hubo respuesta. Su instinto le dijo que algo estaba mal, y cuando entró un poco más en la casa, su mirada cayó sobre el suelo ensangrentado de la sala. Un sollozo ahogado salió de su garganta mientras corría hacia adelante, sus manos temblorosas alcanzando el cuerpo inmóvil de Emily. La escena ante ella era incomprensible. Carol se dejó caer de rodillas junto al cuerpo de Emily, sintiendo como su propio pecho se apretaba de tristeza e incredulidad. Su mejor amiga, la joven vibrante que siempre había estado llena de vida, ya no estaba. El corazón de Carol se rompió, y el mundo a su alrededor pareció derrumbarse en un instante. Las lágrimas empañaron su visión, y la dolorosa realización de la tragedia se instaló en su interior. Carol tropezó hacia atrás, sus manos temblorosas al alcanzar su teléfono y marcar el 911. Su voz, apenas un susurro, estaba llena de pánico mientras explicaba la escena que había descubierto. La voz del operador era calmada y estable, pero Carol apenas podía procesar las palabras. Todo lo que podía escuchar era el retumbar de su propio corazón en sus oídos. La policía llegó poco después de que Carol hiciera la llamada. Los oficiales invadieron la casa, interrumpiendo la quietud de la escena. Inmediatamente aseguraron el área, observando cuidadosamente cada detalle mientras comenzaban su trabajo. Una tensión silenciosa se coló en el aire, mientras los oficiales se movían meticulosamente por la casa, con sus pensamientos completamente centrados en la tarea en cuestión. La sala de estar, donde ocurrió el asesinato, ahora era una escena del crimen, un lugar donde se había arrebatado la vida de una hija a sangre fría. Los detectives comenzaron a interrogar a Carol, tratando de reconstruir los eventos previos a la muerte de Emily. Su relato confirmó que Emily había estado distanciada de Linda durante algún tiempo, que su relación se había visto tensada por el descubrimiento de la aventura. Pero más allá de eso, Carol no podía ofrecer más información que pudiera explicar el brutal asesinato. Emily nunca había mostrado signos de estar en peligro. Estaba planeando su boda, esperando con ilusión su vida con Daniel. Su vida, al menos a los ojos de Carol, parecía llena de promesas. A medida que avanzaba la investigación, el foco se centró en Linda. Estaba claro que la muerte de Emily no había sido un acto aleatorio de violencia. Esto era personal. La policía comenzó a reconstruir la cronología de los eventos, entrevistando a vecinos, familiares y amigos. El paradero de Linda fue lo primero que se examinó. Ella no estaba en la casa cuando Carol encontró el cuerpo de Emily, y no había señales de su presencia en los alrededores. Los investigadores sabían que Linda, como madre de Emily,
era la sospechosa más probable en este caso. Pero quedaba una pregunta: ¿qué podría haber llevado a una madre a matar a su propia hija? La policía también comenzó a investigar la relación problemática de Linda con Daniel. Al principio, Daniel parecía ser una figura periférica en la investigación, pero a medida que los detectives profundizaron, quedó claro que su conexión con ambas mujeres era mucho más complicada y tóxica de lo que se había imaginado. Los detectives descubrieron rápidamente que Daniel había mantenido una relación secreta con Linda, algo que había comenzado meses antes del trágico descubrimiento. Emily, tan centrada en la emoción de su boda, nunca sospechó que el hombre con el que iba a casarse mantenía una relación con su propia madre. Pero una vez que se reveló el affair, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. A través de entrevistas con amigos y conocidos, los investigadores descubrieron que Daniel había sido emocionalmente manipulador. Linda, a pesar de sus reservas, se había dejado atrapar en su red. Él sabía cómo explotar sus vulnerabilidades, apelando a su necesidad de validación y afecto. A cambio, Linda le brindó un sentido de control. Pero a medida que el tiempo pasaba, la relación entre las dos mujeres se tensaba cada vez más. Las sospechas de Emily sobre el comportamiento extraño de su madre aumentaban, pero no podía creer lo peor. Los detectives hablaron con varios familiares y amigos de Linda, tratando de comprender las dinámicas involucradas. Descubrieron que Linda se había vuelto más recluida en las semanas previas al asesinato, a menudo aislándose de quienes la rodeaban. Evitaba las reuniones sociales, y cuando asistía, parecía distante, distraída y emocionalmente frágil. Una amiga incluso comentó que el comportamiento de Linda se había vuelto errático, sus estados de ánimo fluctuaban entre la depresión y la manía, especialmente después de confrontaciones con Emily. A medida que la investigación avanzaba, la policía recolectó evidencia forense que confirmó las sospechas iniciales. Las huellas dactilares de Linda fueron encontradas en el arma del crimen, un jarrón que se había roto durante la pelea. También había evidencia de ADN que la vinculaba directamente con la escena del crimen, lo que corroboraba aún más la teoría de que ella había sido la responsable de quitarle la vida a Emily. Sin embargo, la pregunta seguía en pie. ¿Por qué? ¿Qué había llevado a una madre a matar a su propia hija de una forma tan violenta y personal? Los detectives pronto se dieron cuenta de que, aunque Linda fue quien cometió el crimen físicamente, Daniel jugó un papel crucial en crear las condiciones para esta tragedia. Su manipulación de Linda ya no era una duda. De hecho, Daniel había sido una presencia constante en la vida de Linda en los meses previos al asesinato, alentándola a distanciarse de Emily y alimentando su inestabilidad emocional. Los detectives descubrieron varios mensajes de texto y registros telefónicos que confirmaban que Linda y Daniel habían estado en constante comunicación durante el periodo de creciente tensión entre Linda y Emily. La capacidad de Daniel para manipular a ambas mujeres, una a través del afecto, la otra a través de la coacción, dibuja un cuadro perturbador. Su control sobre Linda era especialmente evidente. Ella había llegado a depender emocionalmente de él, y cuando se encontró en conflicto con su hija, la influencia de Daniel se hizo aún más pronunciada. Él se convirtió en la única fuente de consuelo para Linda, la única persona en la que sentía que podía confiar. Pero sus palabras consoladoras estaban impregnadas de control y manipulación. Hizo que Linda creyera que Emily era quien estaba impidiendo su felicidad, aunque fue el propio Daniel quien sembró las semillas de la división entre madre e hija. Aunque los detectives encontraron abundante evidencia que sugería que Daniel había jugado un papel significativo en la forma en que Linda actuó, él negó cualquier involucramiento en el asesinato en sí. Su respuesta fue fría y calculada, tratando de distanciarse del crimen en todo momento. A pesar de la creciente evidencia, Daniel siguió negando su participación directa en el asesinato, presentándose como víctima de la obsesión de Linda. Aseguró que había intentado terminar el affair, pero que Linda se había vuelto inestable y se negaba a aceptar la ruptura. La investigación no había terminado. A medida que salían a la luz más detalles, quedaba claro que Linda no era la única culpable. La manipulación y el engaño de Daniel habían creado una situación volátil, y aunque no mató físicamente a Emily, había contribuido al clima emocional que finalmente llevó a la trágica y violenta confrontación. Los detectives sabían que estaban tratando con dos individuos altamente perturbados, y el camino para descubrir toda la verdad apenas comenzaba. El caso se convertiría en una de las tragedias más impactantes y comentadas en la zona. La pequeña comunidad de Palo Alto, que antes era idílica y pacífica,
ahora estaba sacudida por el brutal asesinato de una joven a manos de su propia madre. El estado mental de Linda se deterioraba, y pronto fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Daniel, aunque no directamente involucrado en la muerte, sería investigado por su papel en manipular emocionalmente a ambas mujeres. En los meses siguientes, la comunidad luchó por aceptar lo sucedido. Los vecinos y amigos de las familias Bates y Luis no podían creer que alguien tan cercano, alguien a quien habían conocido durante años, pudiera cometer un acto tan horrible. El futuro prometedor de Linda ahora se había convertido en una pesadilla de consecuencias, y el brutal acto que había cometido la perseguiría para siempre y a todos los involucrados. La investigación sobre la magnitud de la manipulación de Daniel continuaría, mientras la policía trabajaba para desenredar la compleja red de mentiras, engaños y abuso emocional que había jugado un papel tan importante en esta tragedia. El dolor por la muerte de Emily seguiría presente en los corazones de aquellos que la conocieron, y las cicatrices de esta inimaginable traición marcarían la vida de todos los conectados con el caso para siempre. El juicio de Linda Lewis por el asesinato de su hija, Emily Bates, cautivó a la nación. Lo que inicialmente parecía un trágico conflicto familiar se convirtió en un caso de alto perfil de traición, manipulación y violencia impactante. A medida que el drama judicial se desarrollaba, el mundo observaba con el aliento contenido, y la comunidad de Palo Alto se vio obligada a enfrentar las acciones impensables de uno de los suyos. La fiscalía, encabezada por la fiscal de distrito Margaret Griffin, construyó un caso sólido contra Linda. Presentaron una narración escalofriante, reconstruyendo el desgaste emocional y físico que la aventura de Linda con Daniel Roberts había causado tanto a la madre como a la hija. Las pruebas del affair, mensajes de texto, registros telefónicos, e incluso testimonios de amigos y familiares, dibujaron un cuadro perturbador de manipulación emocional, aislamiento y control. La fiscalía argumentó que la relación obsesiva de Linda con Daniel la había llevado al límite. Su aventura, que había comenzado bajo la apariencia de una relación pasajera, consumió la vida de Linda y creó una grieta entre ella y Emily. Estaba claro que Linda se había vuelto dependiente de Daniel, y que su creciente desesperación por mantener su afecto y evitar perderlo fue lo que finalmente la llevó a la violenta confrontación con Emily. Los testigos expertos de la fiscalía, incluidos psicólogos, testificaron que las acciones de Linda fueron el resultado de una profunda inestabilidad emocional, exacerbada por años de problemas personales no resueltos. Una de las pruebas más incriminatorias presentadas durante el juicio fue el análisis forense de la escena del crimen. El jarrón roto utilizado para matar a Emily, los patrones de salpicaduras de sangre y la evidencia de ADN que vinculaba a Linda con el arma del crimen fueron claves para establecer su participación en el asesinato. La fiscalía también presentó el testimonio escalofriante de Carol, la mejor amiga de Emily, quien describió cómo encontró el cuerpo de Emily y el shock y horror que siguieron. El testimonio de Carol dejó claro que el acto no fue solo un momento de pasión, fue un crimen brutal y calculado impulsado por la psique desmoronada de Linda. A medida que avanzaba el juicio, Linda permaneció en silencio en la sala del tribunal, su rostro una máscara de vacuidad y confusión. Parecía perdida, sus ojos vacíos y distantes, como si la realidad de lo sucedido fuera demasiado abrumadora para comprenderla por completo. De vez en cuando susurraba a su abogado, pero ofreció poca comunicación directa con el tribunal. Su equipo de defensa, encabezado por el abogado David Carlson, trabajó arduamente para presentar a Linda como una víctima de las circunstancias, una mujer emocionalmente vulnerable que había sido manipulada tanto por Daniel como por su propia hija. Carlson argumentó que las acciones de Linda, aunque trágicas, fueron el resultado de un patrón prolongado de abuso emocional y manipulación. Pintó a Daniel como el cerebro detrás del affair, afirmando que él se había aprovechado de las inseguridades de Linda y la utilizó para satisfacer sus propios intereses. La defensa sostuvo que Linda no estaba en su sano juicio cuando mató a Emily. El impacto emocional del affair y el rechazo tanto de su hija como de Daniel la había llevado a un punto donde ya no podía distinguir el bien del mal. A pesar de los apasionados argumentos de Carlson, la evidencia contra Linda era abrumadora. El jurado deliberó durante solo unas pocas horas antes de devolver un veredicto. Linda Lewis fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su hija, Emily Bates. El jurado, aunque comprensivo con el desgaste emocional y psicológico que Linda había soportado, no pudo pasar por alto la naturaleza brutal del crimen.
Las acciones de Linda, alimentadas por celos, traición y manipulación emocional, la habían llevado a matar a su propia hija. El tribunal determinó que Linda había actuado con premeditación, impulsada por su desesperación por mantener su relación con Daniel a cualquier costo. En la fase de sentencia, el equipo de defensa de Linda continuó presionando por una sentencia menor, citando su inestabilidad emocional y su compleja historia psicológica. Argumentaron que los sentimientos de abandono y rechazo de Linda eran profundos, y que ella había sido víctima de la manipulación de Daniel mucho antes de que ocurriera el asesinato. Sin embargo, la fiscalía contraargumentó, destacando la violencia de las acciones de Linda y el hecho de que ella había tomado la vida de su hija en un momento de ira incontrolable. La jueza Susan Keller, quien presidió el caso, se dirigió a Linda directamente antes de dictar la sentencia. Linda Lewis, has destrozado las vidas de aquellos a tu alrededor, dijo, su voz firme pero llena de tristeza. No solo has quitado la vida de tu hija, sino que has dañado irremediablemente la confianza y el amor que deberían haber existido entre una madre y su hija. Tus acciones han dejado un vacío en los corazones de todos los que conocían a Emily, y las repercusiones de tu traición resonarán en las vidas de muchos. Linda, su rostro pálido y cubierto de lágrimas, permaneció en silencio mientras la jueza pronunciaba la sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal cayó en un profundo silencio mientras la gravedad del veredicto se hacía sentir. El destino de Linda había quedado sellado, y no habría oportunidad de redención. Ella había tomado todo de su hija, y ahora pasaría el resto de su vida en una celda, aislada del mundo que alguna vez conoció. Mientras Linda era llevada fuera en esposas, sus ojos vacíos y desenfocados, no había señales visibles de remordimiento. No estaba claro si comprendía la magnitud completa de sus acciones, pero el tribunal había hablado. El trágico viaje de Linda había terminado con una sentencia de cadena perpetua, una vida marcada por el brutal asesinato de su hija y la destrucción irrevocable de todo lo que alguna vez amó. Para Daniel Roberts, las consecuencias del juicio apenas comenzaban. Aunque no se le imputaron cargos por el asesinato de Emily, las revelaciones sobre su comportamiento manipulador y controlador dejaron una mancha permanente en su vida. Muchas personas en la comunidad comenzaron a cuestionar su papel en los eventos previos al crimen, y comenzaron a circular rumores de que Daniel no había sido completamente honesto durante su testimonio. La policía continuó investigando su implicación, y aunque no se presentaron cargos en ese momento, Daniel se encontró excluido por muchos. Su reputación, antes impecable, quedó para siempre manchada por el papel que jugó en la destrucción emocional de dos mujeres. En cuanto a la comunidad de Palo Alto, la tragedia dejó una cicatriz duradera. La pintoresca ciudad suburbana, conocida por sus calles tranquilas y vecindarios idílicos, siempre estaría marcada por el horror que se desarrolló a puerta cerrada. Las personas que conocieron a Linda, Emily y Daniel lucharon por dar sentido a la violencia, la manipulación y las profundas heridas emocionales que llevaron a la pérdida de una joven brillante. La muerte de Emily fue un recordatorio doloroso del poder destructivo de la manipulación y la traición. Su memoria vivirá en los corazones de aquellos que la amaron, pero la historia de su trágica muerte servirá como una advertencia de cómo el amor puede ser retorcido y cómo la vulnerabilidad emocional puede ser explotada de las formas más siniestras. El juicio de Linda Lewis fue la culminación de un largo y doloroso viaje lleno de secretos, mentiras y devastación emocional. Para Emily Bates, su vida fue arrebatada por la misma persona que debería haberla amado y protegido más, su madre. Para Linda, las consecuencias de sus acciones fueron irreversibles. Ella le quitó la vida a su hija en un momento de ira incontrolable, impulsada por celos, manipulación y una desesperada necesidad de afecto. Mientras Linda enfrenta una vida en prisión, su caso sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros del abuso emocional, la manipulación y la naturaleza frágil de las relaciones humanas. Las vidas de los involucrados nunca serán las mismas, y las repercusiones de esta tragedia se sentirán durante años. Es una historia de traición, pérdida y el costo aterrador de la obsesión, un cuento que sirve como un escalofriante recordatorio del lado oscuro de las emociones humanas.